Señores, sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, Esta es la Vuelta. Un capítulo más, siempre agradecido con esa gran audiencia que hemos ido construyendo paso a paso, peldaño a peldaño. El día de hoy tenemos un invitado especial que engalana esta cabina y es un joven, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Un joven destacado, brillante, que ha tenido una dilatada carrera en los medios a pesar de su edad y que ha ido consagrando en base a sus comentarios y opiniones, sobre todo orientado a la comunicación política. Y hablamos nada más y nada menos que del joven comunicador Elvin Castillo. Hermano, bienvenido. Gracias, hermano Miguel y Samuel. Gracias por la oportunidad. Para mí más que un honor y un privilegio estar por acá con ustedes. Elvin, tú sabes que por lo que decía al inicio del programa, tus comentarios se han convertido en una especie de referencia, sobre todo en los jóvenes que están interesados por la política y demás, producto de que aparte de tu experiencia y tu carrera en los medios ya, también tienes buenas relaciones en todos los partidos políticos. Y nos encontramos en un momento muy especial por la particularidad que tiene este certamen electoral que se avecina en el 24. Sobre todo con la llamada alianza electoral del Frente Opositor. Me gustaría saber tu impresión a grosso modo, Elvin, respecto a la alianza. Bueno, mira, la alianza Rescate RD, la tan anhelada alianza por unos, odiada por otros, yo entiendo que es un sentimiento de un sector político del país que evidentemente ha necesitado o ha visto en un tema de hacer una alianza la posibilidad de volver a alcanzar el poder. Una coyuntura compleja, el PLD en un proceso de fraccionamiento muy reciente, heridas muy recientes abiertas, que usted trabajar una alianza desde la desconfianza, como yo digo, es sumamente complicado. Es complicado encima de que ha habido un proceso de un gobierno con apenas 3 años de ejercicio, después de 16 años ininterrumpidos del PLD, porque aunque hoy existe la Fuerza del Pueblo y existe el PLD como dos organizaciones diferentes, todo el mundo sabe que en esencia eran prácticamente un mismo cuerpo. Entonces, cuando tú tienes la situación de que el PLD duró 16 años ininterrumpido, la población buscando oxigenarse pide un cambio y lo materializó en las urnas, tú hablarle a este país nuevamente de construir una alianza opositora para volver tan rápido como 4 años después es un asunto complicado. Pero, evidentemente, aunque es complicado, es lo malo y lo bueno. El PLD hizo grandes aportes al país desde el punto de vista de la infraestructura, de la institucionalidad, de todo, lo bueno y lo malo. Cuando tú pasas balance a eso y entonces sumas o agregas el ingrediente de que hay un gobierno que por distintas razones no ha tenido una eficiente gestión de gobierno en sus primeros 4 años por la pandemia, por la guerra, por la curva de aprendizaje, por la inexperiencia, por un cúmulo de situaciones que le tocó al PRM gobernar. Que es verdad que no necesariamente todo es responsabilidad de ellos, la inflación y todo eso. Ahora, la respuesta que tú le das como gobierno a los retos que te ha tocado afrontar es lo que determina la vara con la que te mide el electorado. Entonces, eso ha posibilitado esa gestión de gobierno complicada que ha tenido el presidente Luis Abinader en estos 3 años, es lo que ha permitido que aquel grupo vea una posibilidad real de derrotar al oficialismo, porque hay una posibilidad real, no utópica, no soñadora, no. Electoral y políticamente hay una posibilidad real. Ahora, para que eso sea realidad, debe de darse una multiplicidad de factores. Lo primero son los egos, los resentimientos, los rencores, que en política, en un proceso tan complejo y tan reciente de esas heridas, es difícil tú compactar una alianza. O sea, es decir, que hasta ahora se pudiese decir que lo que ha impedido que la alianza avance de manera más notable es un tema de ego. Hay ego, hay resentimiento, hay desconfianza, hay intereses, hay agendas. O sea, hay individuos en todos los grupos que están negociando que tienen sus intereses particulares. Por ejemplo, los intereses de Miguel Vargas no son los de Danilo, ni los de Leonel.
¿Tú ves? Y así mismo, cuando tú vas bajando hacia abajo, lo de Charlie Mariotti, lo de Abel Martínez, lo de Gonzalo Castillo, lo de Roberto Rosario, por mencionarte a alguien, lo de Domingo Contreras, lo de Omar Fernández, o sea, los intereses de cada uno de estos individuos, de estos actores, son distintos. Entonces, imagínense ustedes compactar y confluir todos esos intereses. Y tú haces que, por ejemplo, un candidato decline a una aspiración para que eso de por sí es complejo, mucho más cuando ya tú entonces le agregues el ingrediente de los recientes que están las heridas. Y por eso ha dificultado. Ahora, de que la alianza realmente tiene una oportunidad, la tiene políticamente de salir airosa. Ahora, porque también se ha dado lo que les explicaba de que el gobierno por distintas razones no lo está haciendo lo mejor posible. Se ha dado una combinación de factores que, aunque le ha tocado un escenario complejo y convulso al presidente, también los funcionarios y él mismo han tomado decisiones cerradas, que han sido las que han provocado la posibilidad de que esto sea triunfador. Si el gobierno hubiese tenido una gestión histórica desde el punto de vista de la eficiencia, de la gerencia, si hubiese manejado al 100% a la perfección sus 3 años de gobierno, no importa lo que la alianza hiciera. No iba a tener el efecto. No importa que fuera Leonel, que fuera Danilo, que se juntaran, que Abel, que los 4 aparecieran con la mano levantada. Si el gobierno estuviera haciendo lo que tiene que hacer al 100%, la alianza no hubiese tenido posibilidad de alguna de ser exitosa. Pero eso no ha sido así. Sin embargo, los traspiés, el torpedeo de la misma alianza, sectores del PLD y de la Fuerza del Pueblo también torpedeando la alianza, porque es así, han dificultado el arranque definitivo de esa alianza. Y hay quienes, Elvin, hablan de que dentro del PLD existe un sector o un pensamiento en un sector de que mejor entregar esto y que se reelija Luis Abinader a doblegarse, porque es lo que se habla. Leonel tiene más números hasta ahora en las encuestas. Entonces, de alguna manera en una alianza iría Leonel como candidato. Y hay quienes dicen que antes que eso, mejor que se reelija Luis. ¿Has escuchado eso? ¿Qué piensas? Definitivamente. Eso hay gente que aquí lo maquilla, pero hay varias personas que tienen alto nivel de incidencia en ese partido, encabezado por Danilo Medina. O sea, la primera persona que, Dios me perdone y no sea así, pero la primera persona que prefiere que entre el mar, que el PRM dure 20 años en el poder y no vuelva a Leonel Fernández a ser presidente, es Danilo Medina. Y tú me dirás, Elvin, pero ¿y de dónde tú partes para saber que Danilo tiene ese tipo de sentimientos? No de donde yo parto, son sus acciones. O sea, los políticos profesionales no cometen errores. O sea, no es verdad que Charlie Mariotti en medio de una entrevista va a poner un huevo diciendo de que ellos no van a apoyar tránsfuga como Felipe Bautista, Dionis Sánchez y Rafael Paz. Dice que se le chipoteó como el Chapulín. No, eso no pasa. En política profesional ese tipo de errores no ocurren. Eso es intencional y evidentemente ustedes vieron lo que generó esa declaración, un avispero. Entonces, una semana después no ha pasado y va Abel Martínez a la proclamación de Lenin en San Juan y le mata la noticia de la proclamación de Lenin diciendo que ellos van a llevar un candidato a senador en San Juan cuando todo el mundo sabe que Danilo y Yomaira desde el poder, con todo el poder, no pudieron derrotar a Félix. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ir a un escenario como ese a tirar eso, a dañar eso? Entonces, evidentemente, las más altas esferas del PLD no quieren que esa alianza se dé ya por un tema personal, de ego, de resentimiento, también de intereses. ¿Por qué? Porque el temor de mucha gente en el PLD es que esa alianza se comparte de una manera tal que Leonel termine tragándose al PLD. Lo que pasa es que quienes lo ven de esa manera, yo tengo una lectura distinta de ese proceso. ¿Cuál es? La lectura mía de ese proceso es que quienes argumentan que no ir aliados a Leonel en este proceso, porque si van aliados, Leonel terminaría succionando al PLD, es una estupidez porque Leonel le está succionando el PLD desde el 16 de agosto del 20. La Fuerza del Pueblo cogió 5 y tiene hoy 30 y pico en las encuestas. Entonces, ¿de dónde es que ha crecido? Pero ¿a quién está juramentando la Fuerza del Pueblo por los pasados 3 años? A los PLDistas, no sé. No necesita una alianza para succionarlo, lo está succionando. Todo lo contrario. Si no hacen una alianza inteligente, como le decía yo hace 3 o 4 meses, primero para detener las juramentaciones y el flujo de un lado hacia otro, y encima de eso, ¿qué hace el PLD? Bueno, ¿qué hubiese hecho yo? Bueno, yo pacto una alianza, parto un gobierno compartido mitad a mitad,
garantizo mayoría en los ayuntamientos, mayoría en el Congreso. ¿Y para dónde va a ir la dirigencia del PLD? Para ningún lado, porque tú le estás garantizando sus posiciones electivas a los que aspiran y le estás garantizando la mitad del gobierno al otro grupo que es dirigente para que en su gobierno, en su parte del gobierno, tenga sus empleos y se mantenga el PLD con una nueva generación, la Fuerza del Pueblo con otra nueva generación, con 2 alas, y cada quien de ahí que tire para adelante, que venga Omar, Juan Ariel y los tipos para adelante a seguir peleando. Esa es la lectura que yo le doy. Sin embargo, hay gente que no, que le teme a eso, que le teme al nivel de liderazgo de Leonel, que los arrope, y sin embargo, Abel cometió un error desde mi punto de vista. Cuando Danilo le diagnosticaron la primera vez el cáncer, que tuvo que salir, que había como un vacío en el PLD de liderazgo. Y yo le dije a un amigo que me preguntó del tema, digo, mira, este es el momento de Abel. Abel tiene que pisar fuerte y negociar la alianza a él. El diablo que quiera que se desbarate, él es el candidato. Y los estatutos dicen que el candidato queda con la potestad de negociar las alianzas cuando es elegido. Yo negocio mi alianza. ¿Por qué? Porque ahí tú le quitabas a Danilo el poder de negociación, que es lo que Danilo no quiere soltar. Entonces él se puso a timorato. Danilo volvió, medio se recuperó, le dio un par de quimio, y el hombre cogió ringrán otra vez su asunto. Yo soy que negocio, yo soy que sé. Entonces ahí quedó Abel entrampado en el medio de la pata de los caballos. O sea, pero en ese sentido, porque hemos visto no solamente ese accionar de Abel que ha estado impedido, por decirlo de alguna manera, pero también, sobre todo, la bandera que él acogió, que fue el tema patriótico, haciendo declaraciones fuertes en contra del tema haitiano y enarbolando ese patriotismo que a los dominicanos nos caracteriza, especialmente por nuestra historia. Hemos visto, y por lo menos lo he percibido, y esto no lo digo como comunicador ni demás, sino que lo digo como ciudadano, he percibido que en el momento que se cruza una coyuntura donde precisamente el pueblo está en un conflicto específico con Haití, y entonces Abel había sido que característicamente se había inclinado por ese tipo de temas, también hemos visto un rezago en su participación frente a este tema. Es decir, un candidato que ha venido construyendo un discurso en torno a una situación específica y que precisamente entonces esa situación esté en su momento, pudimos quizás esperar que Abel iba a tener otro tipo de connotación en esto, o se ha diluido también. ¿Qué tú crees que ha pasado en ese sentido con el tema haitiano y Abel? Es una pregunta interesante. La situación con Abel, yo no soy una persona de utilizar términos despectivos contra nadie. Me parece que Abel, como producto político, es un producto interesante, es un producto trabajable. Porque digo trabajable porque Abel es un tipo que primero, para la edad que tiene, ha tenido una carrera impresionantemente en crecimiento. Por ejemplo, Abel es uno de los pocos políticos que tiene experiencia en el Poder Judicial porque fue fiscal, tiene experiencia en el Poder Legislativo porque fue presidente de la Cámara más que cualquier otro, y tiene experiencia municipal porque ha sido alcalde 8 años. Oye la introducción del tipo, o sea, es un producto interesante, además se parece al santiaguero, un tipo que usa camisitas al Montblanc, es un producto como producto interesante. Ahora, como todo producto político necesita perfeccionar otras áreas que no las tiene tan desarrolladas como esas. Todos los productos tienen áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Entonces, ¿dónde entiendo yo que a él todavía le falta pulir un poco? Bueno, el contenido. Esto es un envase muy bien bonito, muy estético, muy bien, el cibaeño, la esposa bonita de la televisión, fenomenal, el producto de marketing que hemos trabajado. Ahora, el contenido de ese envase le falta profundizar el manejo de los temas a nivel ya de peso del tema. Por ejemplo, él siempre había sido un abanderado del tema de, como tú dices, del tema haitiano. Que hay que fortalecer la frontera, que hay que regularizar a las personas, que hay que deportar que no esté legal, pero es que eso es un tema mucho más profundo que es. Es un tema de un juego geopolítico que no les ha interesado que ese país encuentre la vía de salida de desarrollo. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Hay intereses de múltiples países que confluyen ahí que no han permitido eso. Entonces, nosotros tenemos casi el 30% del presupuesto de salud que se está yendo en parturienta haitiana, pero nosotros tenemos una complicidad desde los militares hasta los políticos de nuestros
que coinciden con los intereses de las ONG haitianas que gravitan aquí. Esa es una de las cosas que yo más le he criticado, por ejemplo, al mismo gobierno. Que el presidente, aunque se ha mantenido firme en un tema de ser patriota, de defender, de decir en todos los escenarios que no hay una solución no hay una solución dominicana al tema haitiano, tiene el gobierno lleno de pro haitianos. Desde el canciller, desde Wilfredo Lozano, desde la del censo, que echó los 4,000 millones en una funda pichada, desde Paveliza, o sea, el de medio ambiente, Miguel Seara. Entonces, cuando tú tienes un gobierno de gente proclive a inclinarse hacia allá, con ese contexto, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que Abel yo siento que él se me queda superficial en los temas. Inseguridad ciudadana, cuando yo gane, ustedes van a conocer mi plan, pero dímelo ahora. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo es que lo va a hacer? Porque ya Luis me habló del plan Giuliani. ¿Y dónde está? Bueno, en el aire. Entonces, si tú aspiras como candidato a conectar, tú tienes que decirle a la gente qué es lo que tú vas a hacer diferente, cómo es que lo va a hacer el problema estructural de la educación dominicana. ¿Cómo? Ven, vamos aquí a una cámara. Dile a este país, mira, yo voy a hacer esto, así. O sea, tú tienes que explicarle a la gente. Entonces, como él no demuestra esa profundidad ni siquiera en ese tema que tú bien planteas, que había sido uno de sus temas abanderados, entonces evidentemente eso no le ha permitido a él convencer en un electorado que está polarizado entre un expresidente que sí maneja los temas, que la oratoria y la comunicación es parte de su branding, y con un presidente en ejercicio con los recursos del Estado. Abel no tiene forma de despegar, pero esa ha sido una de las razones. Elvin, dentro de la alianza, así como hay gente a favor, hemos visto personas en contra, voces disidentes de la alianza, y una de ellas es Vinicito Castillo. ¿Qué tú crees que es la realidad detrás de todas estas declamaciones que hace Vinicito a diario? Mira, yo voy a arrancar esa pregunta diciendo, para que la gente no me tire, en la misma fuerza del pueblo hay unos radicales que cuando se estaba empezando a hablar de gestar una posible alianza, yo era lo primero. Y ellos viendo la lucha que había dado gestar la vaina, y ellos en Twitter y en torpedeando la alianza, y todavía, porque no creen en eso, pero son gente que yo digo que será que no tienen vocación de poder. Son soñadores, ilusos, pensadores, filósofos, porque la realidad, el pragmatismo de la política te manda a ti a que es sumando que se gana. Totalmente. Entonces, si el PLD era uno por 16 años que tenía mayoría y se rompe, ¿cómo diablo que tú crees que va a ganar sin alianza? Eso es matemático, eso es aritmético, pero en la fuerza del pueblo hay unos radicales. Ellos se quillan, los profesores, pero es la verdad. Y así lo hay en el PLD, así lo hay fuera de los partidos, como el caso del amigo Vinicito. Honestamente, yo con el respeto, ¿cuál es tu opinión? Vamos con el respeto que le tengo a Vinicito, a su papá, Don Vincho, a Pelegrín, que siempre me ha distinguido con un trato extraordinario y exquisito. Esa familia toda su vida ha sido coherente con el tema del nacionalismo. Ese es su tema. Ahora, lo que Vinicito de manera personal, la familia Castillo, pero Vinicito de manera particular, está haciendo con relación a Leonel Fernández y al mismo sector de Danilo Medina y el PLD es una vaina que yo creo que eso es de psiquiatra que está. No, porque yo no lo puedo definir de otra manera, porque no es posible que yo, por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo mío. Yo en una etapa de mi vida fui PLDista, y yo no lo niego. Y después que yo vi el sistema desde adentro, dije, mira, a mí como joven, como comunicador, a mí lo que más me conviene es salirme del sistema. Y me salí. Le hago críticas a Danilo cuando entiendo que las cosas no están bien, le hago críticas a Abel, le hago críticas a Leonel, le hago críticas al gobierno, de lo que yo voy percibiendo del accionar de los actores. Ahora, una cosa es que tú le hagas una crítica y otra es que se vea que lo tuyo es personal, hermano. Pero yo llegué a ver en estos días, él hasta publicidad le pagó a un tuit desacreditando la vaina de la marcha. O sea, bueno, perfecto, no fue nadie a la Plaza de la Bandera, pues ¿por qué te preocupa? O sea, por haber hecho una marcha, el presidente hizo un acto y yo no oigo a nadie desacreditando que no fue gente. O sea, ¿por qué tanta visceralidad en el odio? Elvin, yo le he preguntado a alguna gente y lo que me dicen, no, lo que pasa es que él quería ser candidato a senador y como va a llevar mal, ya. Eso fue el detonante para que él tenga ese nivel de actitud. Yo creo que él es mucho más que eso.
Yo creo que Vinicius es un profesional, un hombre de Estado, un hombre de verdad, con el respeto que él me merece, pero el nivel de visceralidad con el que él está rabiosamente dirigiéndose a la alianza, al sector de Danilo, al sector de Leonel, eso no puede ser una cosa que no sea un médico que la defina. Bueno, hermano, tú sabes que ahora a propósito de que mencionas el tema de la Plaza de la Bandera y el posicionamiento del presidente Fernández, hablemos precisamente de esa actividad, Plaza de la Bandera y los números de Leonel Fernández. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que está confundida con un tema y hay que entender a mucha gente también. Creo que ahí hubo quizá, no un error, pero en el tema de comunicación de Fuerza del Pueblo, como que se generaron unas sobreexpectativas que no se aclararon antes de la actividad. ¿Por qué? Cuando tú comparas la actividad del sábado de la Fuerza del Pueblo con la anterior aglomeración de personas ahí, que fue la Marcha Verde del 2020 de febrero, la convocatoria, evidentemente que no pueden ser parecidas. No pueden ser parecidas porque la primera del 2020 fue una vaina de un reclamo social, que se sumaron PLDistas, PRMistas, se sumaron ricos, pobres, blancos, morenos. Todo el mundo cogió para allá indignado por una situación coyuntural que vivía el país de ebullición en ese momento. Y ahí fácilmente se metieron en esa plaza 200,000 personas de manera voluntaria. Eso es una cosa de un reclamo social, un estallido social. Además de un concierto que hasta con Juan Luis Guerra y todo. Además claro. de un concierto artístico y todo lo demás. Entonces, tú ver 200,000, 150,000 personas aglomeradas ahí sin ningún tipo de regulación ni nada, a tú ver una actividad política de un partido que está todavía en un proceso de formación desde la oposición. Son dos cosas diferentes. Eso es lo primero. Si tú te sacas de la cabeza la comparación de las dos fotos, pues evidentemente que tú puedes entender. Ahora, cuando tú ves las imágenes de la cantidad de gente que había ahí, yo no sé cuánta gente fue, pero para mí ahí debieron juntarse el sábado más de 60,000 personas sin problema. Aproximadamente. Cuando tú hablas de mover 60,000 personas donde quiera que la muevas, eso es una monstruosidad. No importa que tú tengas los recursos, no importa, es que es mentira. Porque si es tan fácil que haga una el gobierno, que haga una el PLD con la misma característica, a ver cómo se va a ver. Porque eso es tan simple como eso. O sea, ahora, la actividad fue buena, es una actividad importante, pero yo le tengo que decir una cosa que se la he dicho a algunos amigos de la Fuerza del Pueblo y se ponen guau. A ver, adelante. En este país, porque quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que esto fuera, y por eso queremos que avancemos institucionalmente en los niveles educativos, pero que nosotros no somos Finlandia, profesor, nosotros no somos Suiza. Es verdad lo del picapollo y la vaina, es verdad que tú te metes al barrio y los tipos te dicen, monstruo, sí, pero ¿cuánto es que hay para mí, para yo ir a votar? Y te lo dice a ti, al otro y al otro que vale, coge a los tres y termina votando por el que él quiere. Entonces, yo le he dicho al profesor que solo lo que Leonel ha hecho hasta el día de hoy, la Fuerza del Pueblo, no importa el resultado de las elecciones del 24. No importa lo que pase en febrero o mayo. Ya la trayectoria, lo que ha pasado, la historia, lo ha convertido a él, de alguna manera, lo ha ayudado a reivindicarse. De alguna manera. Oye lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si él no gana las elecciones, él va a dejar a la Fuerza del Pueblo posicionada como el principal partido de oposición de este país en 3 años. De 5 lo va a haber llevado a 30 y pico. Ya, solo eso. Olvídate que ganemos, que no ganemos, hermano. La Fuerza del Pueblo tiene 2 alcaldes hoy. En febrero vaya solo acompañado. Va a coger mínimo 15 en el peor escenario. Va a haber avanzado. Y lo mismo va a pasar congresualmente, senatorialmente. Entonces, de por sí ya lo que ese partido ha hecho, si usted es objetivo, usted tiene que decir, no, el tipo es un monstruo. No importa que él no gane. Ahora, él se ha posicionado en una posición de poder atreverse a rebatirle el triunfo al presidente.
Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que él va a ganar. Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que el PRM va a perder. No. El que tiene el poder siempre tiene ventaja. Siempre tiene ventaja porque es el que ejecuta la política pública, porque es el que maneja el presupuesto. Es que el presidente con una decisión, por ejemplo, de las AFP, gira una avalancha de gente a su favor. Con una decisión que tome de Estado, que lo tiene la atribución de hacerlo, claro. Por ponerte un ejemplo. Entonces, pero solo el hecho de que Leonel haya de 5 en 3 años y que la encuesta le estén dando 30, y es una vaina admirable. Usted sea de él, sea opositor, tiene que reconocerle que son metódicos, que son disciplinados, que ha logrado construir una dinámica, como lo hizo en su momento Juan Bosch, con el PLD. A su estilo, a otro tiempo, a otra vaina. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Con teoría no se gana. Se lo he dicho a todos. Ya, lo que ustedes iban a lograr, Cotorre y profesor, ya lo hicieron. Soplando. Ya, el posicionamiento que ustedes iban a lograr con el y la vaina, ya ustedes llegan a su techo. Si ustedes de aquí para allá no buscan cuarto, ustedes no tienen chance de nada. Pero que, bueno. La alianza, entonces, ahí sí pudiese jugar un rol fundamental. La alianza juega un rol, pero como quiera tienen que buscar cuarto. Hay que buscar la grasa. Los que tienen cuarto encaletado, que lo saquen. Déjense de estar con su vaina. Cuidado, no, pero que esos peladistas duran 20 años ahí, tú lo ves ahora pidiendo que ningún pasaje tienen. Dejen su maldita vaina. Entonces quieren volver al poder sin sacar lo que se robaron. No, profesor, no, pero yo lo estoy diciendo de verdad. Un gobierno tú no le puedes ganar de que a teoría. Y digo que quién te subió a los pollos. Sí, la gente está cogiendo su trote. Pero que usted tiene que buscar, tiene que colocar publicidad, tiene que estar presente, tiene que empoderar a los medios, tiene que a todo el mundo, tiene que comprarle dirigentes como se lo están comprando a ellos. Hay muchísimos PRMistas descontentos por ahí. Ahora vienen unas encuestas y una primaria. Tú el que quede ahí que no ganó, usted tiene que estar listo para ir a ofrecerle su cuarto para que venga para acá. Señores, no es que eso es lo que yo quiero. No es que esa es la política que yo promuevo. Es que ese es el país en el que vivimos, que es otra cosa. Entonces, si ellos no entienden eso y creen que atento con la fuerza del pueblo y que somos los intelectuales hoy de Funglode, si a Cotorra que ellos creen que le van a quitar el poder al PRM, se pueden ir recogiendo. Se lo estoy diciendo desde ahora. Eso es así. Esa es la realidad. Elvin, vamos a meternos entonces para el tema del momento. Tema haitiano. Un río que para muchos es la única fuente acuífera o quizás la única importante que tiene un lado de la isla, incluyendo la comunidad internacional, que es la que dice eso. Y que nos quieren vender como egoístas. El único juguete que tienen compartido lo quieren también para ustedes. Eso es una narrativa. Y la otra, quizás uno también la comparte, de que un acuerdo es un acuerdo y es un río que pasa por los dos países. Por lo tanto, ambos tenemos derecho a gozar de los mismos. ¿Cuál es tu opinión de la situación y cómo se ha manejado? Bueno, hay un acuerdo de 1929. Todo el mundo tiene que irse ahí. El acuerdo es muy explícito. Y describe que ninguno de los dos países debería de aprovechar los recursos del río afectando el cauce, afectando el caudal, sin la anuencia del otro país. Lo que hay que ser objetivo y entender algo aquí. El 80% del río es dominicano. Creo que apenas un 5%. 2 kilómetros de los 55 pasan por Haití. Aún nosotros teniendo desde el punto de vista objetivo, lógico, mayoría de derechos en el tema, también uno debe de ser, vamos a ponernos como abogado del diablo. Un país que ha deforestado todo, no tienen acceso a agua, ¿verdad? Y uno pudiera decir, bueno, vamos a tratar de entender la necesidad que ellos tienen de tomar agua del río. Ahora, el acuerdo está firmado. Yo creo que el problema ha radicado en una reunión que hubo en 2021, porque según he escuchado, ellos intentaron construir el canal desde el 2018 y Danilo siempre se lo prohibió. No estuvo de acuerdo y ellos no podían avanzar por distintas razones que desconozco.
En el 21 se produce una reunión que la propia Cancillería ha admitido, está en el portal de la Cancillería, y en esa reunión ellos vuelven a reiterar el interés de alguna manera de construir la obra, la necesidad y el asunto. Primero, en un resumen de la reunión que se publicó en una nota de prensa, establece que el gobierno dominicano de alguna manera accedió. Yo no voy a decir que el gobierno dominicano autorizó la construcción, pero como que de alguna manera queda ambigua, como que el gobierno dominicano no le hizo la resistencia que le está haciendo ahora en ese momento. Y parece que eso dio pie a que ellos interpretaran o le dieran para adelante a la construcción. Luego de eso, hubo un comunicado del canciller que se ha publicado ahora, que en ese momento se produjo, porque ya yo ni sé. Yo no puedo dar nada, porque la tecnología y los documentos lo aguantan todo. Eso le pueden poner una fecha, dije que eso se produjo en ese momento y haber hecho un documento ahora. Yo no digo que sea así, pero yo tengo que creer la versión oficial. La versión oficial es que ellos mandaron un comunicado informándole a Claudio José, que era el canciller en ese momento, que no se podía hacer la obra. Ahora, ¿cómo fue, pregunto yo, que en 2 años de ese tema construyeron todo eso y la inteligencia militar de este país, que no pudieron en 2 años advertir que la obra iba marchando, que iba avanzando hasta un punto como el que está hoy? Es una pregunta que yo me hago. Ahora, ya con el problema encima que yo he dicho, es verdad que eso es un tema de soberanía, es un tema que implica una serie de cosas, porque si eso se permite, el río se va a secar hacia arriba. Claro. Y nosotros que tenemos la mayoría del río, va a haber afectado a cientos y cientos de productores campesinos de este lado. Entonces, una alternativa sería un poco controversial, represar el río. Decir, bueno, como yo tengo mayoría y tú me lo quieres secar a mí, pues yo lo redirijo para mi lado y que te lleve el diablo a ti. Pero eso también sería inhumano y no es diplomático en el marco de las relaciones internacionales de cómo deben resolutarse los conflictos, que para eso están los tribunales, los mecanismos diplomáticos, una serie de procesos que para mí debieron anteceder a la decisión del presidente de hacer el movimiento militar del tamaño que lo hizo. Yo respaldo las medidas que el presidente ha tomado. Creo que toda la colectividad política debe hacer lo mismo. Yo sé que es un momento difícil porque estamos en medio de una campaña y entonces eso le favorece políticamente al presidente. Pero yo pienso que Leonel Fernández, Abel Martínez, todo el mundo, aunque no nos guste, debiera haber cerrado filas con las posiciones del presidente. Ahora, como digo eso, digo también que para mí el procedimiento no ha sido el correcto. O sea, para mí el presidente... ¿En qué sentido? El presidente saltó para mí en un abecedario, él saltó de la A a la X. O sea, él debió agotar una serie de procesos diplomáticos porque eso es un conflicto diplomático, no bélico. Si ya era un asunto que la banda se metieron para acá, para Dajabón, que agredieron dominicanos, ya tú dices, bueno, ya hay que responder. Claro. Pero nada de eso había ocurrido. Hasta el tema del canal, que lo están hablando contigo desde el 21. Porque no es que tú no lo sabías, eso se estaba hablando, ellos vinieron aquí, fueron allá. Hicieron reuniones. Entonces hay un problema diplomático en torno al río, tú no estás de acuerdo, ellos le están dando para adelante, pero tu reacción no puede ser militarizar. No, vamos a agotar una ruta diplomática, protesta, carta de protesta, llamar al embajador haitiano en el país y a la ONU, agotar un proceso. Y si que justifique ya el tema militar al final si no responden. Pero yo siento que él saltó una parte y fue de inmediato por el tema de la militarización. Entonces, ¿cuál es el problema? Perfecto. Eso generó o ha generado en Haití un sentimiento de unificación nacional en torno a ese canal. Incluso, tengo un amigo que me dice, hermano, para usted poner 3 haitianos de acuerdo, tiene que cortarle la cabeza a 2. Oye esto. Y sin embargo, dentro de toda la diferencia que ellos han tenido, el canal los ha unificado. Ahí está Barbecue con la banda. Ahí hay gente del gobierno apoyando el canal. Ahí está todo el mundo. El mismo Claudio Joseph también. Claudio Joseph, todo el mundo se ha unificado. ¿Por qué? Porque ante la amenaza militar de este lado, que quizás no fue una amenaza, fue
una medida de contención, pero que de aquel lado lo ven como una amenaza, Claro. porque tú le cerraste toda la frontera marítima, aérea y militarizaste todo, entonces ya tú le diste un sentimiento nacionalista al canal. Lo que era un tema diplomático que probablemente se hubiese podido resolver por esa vía, hasta yendo a un arbitraje, por ejemplo. Y por ejemplo, claro. Ya esto ha cogido una connotación bélica nacionalista. Y Elvin, y perdón, Miguel, Sí. porque es sobre eso mismo. Y entonces quizás tú crees que por ellos ahora tomarlo de la manera nacionalista es que entonces el gobierno haitiano, me refiero, después que primero decía que no tenía nada que ver, Exacto. ahora Se ha entonces visto ha asumido. obligado a tener que respaldarlo, porque el gobierno no puede estar de espalda al sentimiento nacional. ¿Tú ves? Pero también hay un componente que yo hablaba en estos días con un amigo que a mí me preocupa. El presidente Biden se refirió al tema en las Naciones Unidas, pero se refirió al tema de Haití, de la inseguridad en Haití, de las bandas en Haití. El presidente Biden en ningún momento se refirió al conflicto del canal, que fue el tema que nosotros muy bien llevamos a ponerlo en agenda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Imaginémonos que sí, que lo necesitamos y ojalá que así sea. Que venga esa misión de apoyo a Haití, militar, a controlar las bandas, a romperle la cabeza a todos esos tipos, a pacificar el país. Y si después que esa fuerza interventora llegue y controle eso, le explican desde el lado de los haitianos, y la fuerza interventora dice, no, pero sigan haciendo su canal. ¿Qué pasaría ahí? ¿Tú me estás entendiendo? Estás planteando una situación que ¿Tú me estás yo no he entendiendo? escuchado a nadie hablando. Eso es un problema también que hay que verlo. Porque siempre dentro de este conflicto histórico entre ellos y nosotros, Pero es verdad, Miguel. los Es verdad. débiles y las víctimas son ellos. Y el lobby haitiano, fíjate cómo el presidente de ellos, Ariel Henry, el primer ministro, fue a la mismo micrófono que Luis a decir que sí, que ellos tenían derecho a defender el derecho de hacer esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Que como esto no se ha tramitado por los mecanismos diplomáticos que debió tramitarse, nosotros no corremos el riesgo de que pase eso. Y vamos a suponer, ellos no tienen la razón, nosotros la tenemos, que es así, no porque yo sea dominicano. Pero ¿y si ahora las fuerzas interventoras pacifican y ellos los convencen, como casi siempre pasa, de que ellos tienen derecho también sobre ese río? Y la fuerza interventora dicen, perfecto, acaben su obra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque ya nosotros saltamos de la A a la Z y nosotros pusimos el recurso militar, que es el último, de inmediato. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú le vas a entrar a la fuerza que tenga ahí para desbaratar el río? No, porque si no lo hiciste antes, menos después que te intervenía el país. Entonces, eso es una posibilidad que incluso políticamente sería garrafal para el presidente. Porque si la situación llega a ese punto, entonces la palabra del presidente queda entredicho. No, pues yo di un ultimátum de 48 horas para que pararan el canal. Las 48 horas van en semana y no lo han parado. ¿Tú ves? Entonces, si después llega esa situación ahí, ¿qué tú haces? Tú no puedes hacer un conflicto bélico. Tú no puedes enfrentar a esa fuerza interventora. Tú no puedes. O sea, es una situación que incluso sin la fuerza interventora, si tú de manera unilateral tomas la decisión de desbaratar el túnel con los tucanos, el canal, ¿tú sabes lo que puede pasar? Que la comunidad internacional venga y nos sancione. Entonces son unos abusadores porque ellos no tienen ejército y ustedes lo saben. Y es más, no hay un préstamo más. Y es más. O sea, que es un tema complicado en realidad. Es complejo el asunto. Elvin, tú sabes que sería imposible tenerte acá y no hablar de manera específica lo que está ocurriendo a lo interno de la organización PRM con este congreso interno que se avecina, estas elecciones internas. Háblame de tu impresión realmente del tema Guido Gómez Mazara y Luis Abinader en el enfrentamiento que se avecina en este congreso interno de ese partido. Mira, indefectiblemente, ese es un escenario donde... ¿Qué está buscando Guido? Yo te voy a explicar. El presidente debe ganar ese proceso de manera holgada y cómoda. Eso es lo normal. Eso sería lo lógico. Está en ejercicio, tiene un solo mandato. Este mismo tema le favorece también en ese escenario. Todas las condiciones de entrada se vería así. Guido es un tipo aguerrido, con un intelecto muy alto, igual que Ramón Alburquerque, que los dos son dos tipos que cada vez que abren la boca generan situaciones.
hay un tema que en este Congreso, esta primaria del día 1 de octubre, se va a ver. Ese es un termómetro idóneo para tú hacer un mapa de la situación real electoral del país. ¿Por qué? Porque aunque los amigos del gobierno minimicen o digan que no es cierto, ellos tienen un tema interno en su partido, con una gran base electoral que les apoyó, los llevó, fue parte del proceso y lo han dejado fuera del gobierno, del tren gubernamental, de una serie de cosas. Entonces, eso puede ser un termómetro para medir realmente cuál es el nivel de popularidad y aceptación del presidente. El presidente y los funcionarios más cercanos están más claros que yo y que ustedes de lo que yo le estoy diciendo. Ellos van a meter el brazo porque ellos están obligados a ganar esa primaria con un 90%. Obligado. Porque si no ganan la primaria con un 90%, entonces comienza a generar duda del posicionamiento que las encuestas le están dando. Ahora, hay un elemento que yo creo que a ellos se les ha escapado. Porque la cosa, a lo mucho hasta Dios lo ve. Tú sabes que ellos entregaron un padrón de 3 millones de gente a la Junta recientemente. Y en ese padrón, estaba hasta Danilo, Leonel y no sé cuánta gente más. Juan Pablo Duarte. Le confieso que yo aparezco en ese padrón. ¿Cómo va a ser? Y una hermana. ¿Qué pasa con eso? Que con ese lío que se armó, ellos no han tenido chance de depurar eso para volver a reintroducirlo. Entonces, si los PLDistas y los fuercistas dicen no, verifíquense todo el mundo. Y tú el que está ahí, vaya y vote por Guido. Ay, mi madre. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema. Mamacita. Porque no es que Guido le va a ganar. Pero si el presidente gana ese proceso, di que 65 a 30 y a 5, por ejemplo. Un presidente que en su partido lo que saque es el 60% de los votos. Si la mitad de su partido no lo quiere, pues afuera se jodió. Sí, manda un mensaje de debilidad. Por eso ellos están obligados. ¿Cómo ellos van a sortear eso que yo le estoy planteando? Bueno, ellos tendrán sus estrategias, tendrán sus recursos y me imagino que eso que yo le estoy diciendo a ustedes hoy, ellos lo habrán tomado en cuenta. Filtrar el padrón. Pero también hay un tema. Ellos porque algo habrán hecho. Ahora, si se van así, y hay que ver si los amigos de la Fuerza del Pueblo y el PLD están tan acuciosos como yo, que estén haciendo su tarea, que me imagino que lo están, porque no son unos estúpidos. Tú sabes, Elvin, que a propósito de eso que tú aportas, me surge también lo siguiente. Esa expectativa que se creó con ese padrón de 3 millones, yo me imagino que el nivel de electores que se va a aproximar a ese certamen, no me pueden saltar que van a votar 500,000 personas y tienen que votar por lo menos 1,5 millones. Por lo menos uno de 3 tiene que votar, por lo menos 1 millón de ciudadanos tienen que votar. Otro problema. Y por movilizar ejemplo, acaban ellos de hacer una primaria en la diáspora, no es lo mismo, era para elegir los precandidatos a diputados, pero ahí me dicen que la votación rondó el 10%. Uf. Bueno. Un 10%. No creo que ni un 10, como un 5%. En la diáspora. Tú ves, entonces la elección del candidato, primero tiene que ganar con el 90% y segundo la asistencia tiene que ser concurrida. Porque si tú tienes un padrón de 3 millones y van 100,000 personas a votar. Bueno, Elvin, hay un tema que es el presupuesto actual que están manejando y sobre todo el presupuesto, antes de pasar al presupuesto general, me quiero enfocar en el de publicidad gubernamental. Luego de que fue tan criticado, recuerdo que en su momento Miguel, Marchena y el equipo, pues uno puede ver que Homero Figueroa maneja un presupuesto aún mucho más abultado y dentro de los cuales uno puede ver o siente como unos favoritismos en ciertos ministros. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo se está manejando la comunicación? Yo le voy a decir la verdad, pero tengo que ser sincero, yo soy un hombre transparente. Yo la publicidad no la ataco porque yo vivo de eso. Yo tengo medios. Está haciendo directo así mismo. Ahora, de esos 8,000, no es que a mí me ha llegado gran cosa. Eso es parte de la objetividad, profesor. Claro. Eso se trata. Somos un espacio que tiene una línea un tanto crítica. Los amigos del gobierno entienden
que esa línea crítica del programa, en su gran mayoría, aunque tengo en el staff a Kimberly Taveras, que es una PRMista que defiende con uña y diente su gobierno, el gobierno dice que nosotros tenemos una línea opositora porque ese gobierno es de la fuerza del pueblo. Dicen ellos, y lo que ellos menos se imaginan es que los tigres más duros en la bolita del mundo son esos leonelitas, que no dan ni dicen dónde hay, pero ellos juran. Dije que eso fue un proyecto diseñado por la fuerza del pueblo. Pero entonces la fuerza, ustedes le dicen. Pero la fuerza del pueblo me dice que ustedes son del gobierno. Y los de Abel dicen que yo estoy con la fuerza. Entonces, al final, el tema de la publicidad, yo no lo critico. El tema está desde el punto de vista de los objetivos estratégicos, qué tan efectivo eso ha sido. Ese otro tema diferente. Pero que gasten, la economía incluso necesita que por área se estuviera gastando eso es cierto. En la construcción, en todas las áreas, que se estuviera gastando para que la economía estuviera dinamizada. Y es legal y es un negocio. El que tiene un programa de televisión vive de los anuncios. Lo malo ha sido que de los 8,000 poco, nada, por no decir nada, poco me ha llegado. Pero de Homero, estamos aquí. Ayúdame. Hermano Elvin, tú sabes que yo he percibido como una vocación a desconocer los procesos institucionales y legales que de un modo u otro se fueron construyendo en República Dominicana en materia de gestión pública por parte de los funcionarios actuales. Ahí salieron una serie de de auditorías por parte de la Contraloría que mostraron y dejaron mucho que desear en materia de gestión pública y gestión administrativa, desconociendo procesos básicos, incluso de cargar evidencia a los portales, hacer los debidos procesos en los portales de compra y contrataciones, y también hacer depósitos en cuentas personales o particulares cuando ese dinero iba a cuentas de tesorería. Es decir, cosas que son ya habituales, que están llamadas a ser parte de un proceso, que incluso están bien delimitadas, que hay un marco legal, incluyendo el tema de la ley 4108 de función pública y el tema de las desvinculaciones. Yo he ido percibiendo como un desconocimiento o una vocación a desconocer eso. ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido? ¿Cuál ha sido el accionar de los funcionarios realmente? Es indiscutible. Ellos llegaron a un estado que ellos no conocían ni entendían. El PRM duró 20 años fuera del poder, el estadio cambió demasiada ley, demasiada vaina. Ellos no se prepararon, ellos no entendían la dinámica y la lógica del Estado. Y evidentemente eso les conllevó a ellos tener una curva de aprendizaje que en el caso idóneo debió haber pasado el primer año. Para equivocarse, para alegar ignorancia, pero ya 3 años después no podemos estar hablando de eso. Parece que es un caso extraordinario el de ellos, los amigos, que le ha dado brega a entender el funcionamiento del Estado, eso por un lado, y también otra cosa que es innegable. Claro que hay corrupción, claro que hay compañeros que estaban desgranados después de 20 años y han querido venir a recoger lo que sembraron, porque que por más que Milagro Ortiz diga que no, y Carlos Pimentel diga que no, y el presidente diga que no, hay y habrá corrupción siempre, porque es inherente al ser humano, ojalá que no existiera. Hay también, hay un grado de desconocimiento del Estado, tengo que decirlo, y también hay un grado de corrupción y eso es lo que ha dado el traste con eso. Ahora yo te digo, yo trato de ser un tipo objetivo. Si hay una cosa que yo tengo que reconocerle al presidente, con todos los cuestionamientos y que yo mismo criticado la forma, es el combate a la corrupción. O sea, el presidente en realidad ha mostrado un interés. Y hay muchísima gente por ahí que cometió muchísimos actos que quizás nunca paguen por ellos, pero se asustaron. Y hay otros que están enjuiciados con razones de sobra. Y hay muchísimos más sueltos que no están y deberían de estar. Ahora, lo único que a mí no me ha gustado es el tema del Ministerio Público, de una proclividad innecesaria a la prisión preventiva. ¿Pero para qué? ¿Para qué el pan y circo? Dale su prisión domiciliaria y somételo y presenta la prueba. Y si tiene que cantarle 10 y quitarle todo, cántaselo. Tú ves, yo he cuestionado la forma, pero en el fondo, en realidad, aquí había que poner un alto, porque esto estaba descontrolado, hermano. Aquí había gente que se sentía que eso era una herencia que le dejaron su papá, y aquí hubo gente que celebró, hermano. Óyeme, es duro, pero es así. Aquí hubo un tipo, que ustedes lo conocen, que cuando llegó a 500 millones de dólares hizo una fiesta para celebrar que llegó a 500 millones de dólares en su casa. Una locura.
Y aquí hay tipo de gente, hubo gente en los gobiernos del PLD que se pasó de la raya. Hoy son muy agresivos, hermano, en cuestionar, sí, pero que ustedes se pasaron y no son capaces de ellos mismos decir, coño, pero me da culpa. ¿verdad? No excedimos, no. Eso que pasó aquí, hermano, que yo siempre lo he cuestionado con Jean Alain en la Procuraduría, que eso no puede volver a pasar. Un cuadro político respondiendo a vaina política, para vaina, o sea, no, y lo que pasó con el mismo Luis Henry, que está en la Suprema, que fue aquí ya, pero no debió estar ahí nunca. Salí del Comité Central del PLD a dirigir la Suprema Corte de Justicia. No importa los méritos como abogado que tuviese, puede ser brillante. Y usted no estaba calificado para eso. Entonces, el esfuerzo que el presidente ha hecho desde el punto de vista de eso ha sido importante. Quizá no perfecto, quizá con debilidades. Por ejemplo, los funcionarios de este gobierno lo han dejado suelto. El Ministerio Público no mira por ahí, que también debería de haber mirado. Es una debilidad garrafal que le ha restado peso a esa independencia del Ministerio Público que tanto se habla. Porque si el Ministerio Público hubiese agarrado un par de los casos que hay, de los escándalos que hay, que ha habido, entonces ahí todavía hubiese sido mayor la fortaleza de la lucha. Pero en realidad, yo creo que eso ha sido parte del problema. Elvin, ya llegando a la parte final, porque, ¿verdad? El tiempo en televisión es corto y en YouTube yo creo que todavía más. Y yo creo que para no abusar de Elvin. Entrevista nadie la va a ver. Esta entrevista. Que no, que. Mire, así dijimos con Martínez Brito la semana pasada y va por más de 15,000 reproducciones en YouTube, hermano. Vamos a ver. Bueno, pero entonces, además usted es un Martínez Brito, una estrella. Para mí ustedes están en la misma categoría de profundizar los temas. Profesor Martínez Brito. Es duro. Brito, le mandamos un abrazo. Hermano Elvin, mira, quiero preguntarte, con miras al futuro del escenario político dominicano, hay jóvenes que se están perfilando ya, tanto en PRM, en Fuerza del Pueblo, en el PLD también. Se siente como una especie de relevo, ¿verdad? En la política, en el escenario político. ¿Cómo ves tú esta nueva camada y qué nombres en cada institución política te resaltan? Sí, hay mucha gente buena en los partidos. Si tú supieras que yo tengo un poco de esperanza con esta nueva generación, porque yo la mayoría los he tratado, veo cómo piensan, veo el enfoque que tienen, y lo que más me gusta, aunque tengan sus defectos como todos los tenemos, es que todos coinciden en un asunto de no replicar los errores de la generación que nos antecedió. Por eso tú ves que la mayoría de ellos se llevan bien. Aunque sean de distintos partidos, coinciden que antes era una vaina. O sea, de un PRDista y un PLDista juntos, pero en un restaurante ni loco. Entonces, solo eso ya es un punto de partida. Sí, es verdad. Entonces, por ejemplo, mira, indefectiblemente, mira, en el PRM hay mucha gente ahí con condiciones que ha ido mostrando destellos. Por ejemplo, David Collado, indefectiblemente, la misma Carolina, Wellington Arnaud, Aníbal Díaz, Fellito. O sea, hay mucha gente. La misma Faride, que ha tenido sus situaciones por un tema de incongruencia en el discurso. Pero cuando tú la analizas a ella como individuo, en realidad es una tipa con condiciones. Lo que pasa es que el mundo político es difícil y parte del desprestigio que ella tiene ahora fue por proteger su partido y eso nadie lo ve. Bueno, porque si ella hubiese seguido con la línea crítica que tenía de atacar los préstamos y la vaina en su partido, ya tú sabes, la de tierra. Sí, claro. Es una vaina complicada, pero si te vas, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo, está Omar, evidentemente, que es un muchacho con un aura natural. Omar es un muchacho que le cae bien hasta a los opositores, a todo el mundo, y se ha ido formando también, no solo se ha quedado en el tema de que su papá, él ha tratado por motu propio de construir un nombre, eso es importante. ¿Le ves futuro a Omar a niveles más altos aún de lo que está? Sí, Omar está bien, tiene que seguir cultivándose, trabajando, pero él va muy bien. Está el mismo Rafael Paz, que es un muchacho joven con condiciones en la Fuerza del Pueblo. Ahí está, por ejemplo... ahí está Juliana O'Neill, que también está hay muchísima gente, mi hermano Víctor Villanueva, que está ahí, Víctor afuera, aunque no es tan visible, pero es un muchacho muy bien formado. Ustedes tienen muchísima gente, en la Fuerza del Pueblo tiene muchísima gente joven ahí también. En el PLD está Juan Ariel Jiménez, está Johnny Pujol, está, por ejemplo,
De Dantes puede ser. José Dantes, está un amigo mío, hermano, que yo nunca lo puedo dejar, porque aunque él no le han dado esa principalía, es un tipo que yo conozco, con unos valores y una vaina y una preparación, que un muchacho se llama Elías Cornelio. Sí. Está... Eddie Montaje está ahí también. Hay una nueva generación que tiene un nivel de compromiso. Está Orlando Jorge Villegas, que se me quedaba. Orlandito sí del PRM, claro. Y hay mucha gente. El mismo Paliza es joven. Claro, ¿no? Y ahí vamos Carolina también. Paliza. Hay mucha gente. Y en las provincias hay unos jóvenes que no son tan visibles, pero que también están haciendo de sus espacios de acción un esfuerzo. Así que yo pienso que si los partidos logran fortalecer y crear políticas, mecanismos internos de forzar a la gente por lo menos a tener una formación mínima, hacen esfuerzo, invierten. Usted quiere ser regidor, usted quiere ser alcalde, pero primero usted tiene que pasar este curso. Usted tiene que saber algo de eso. Prepararse, usted no puede ir. Entonces los partidos crear esos escenarios, formarlos a los diputados por áreas. Cumplir con ese rol de por lo menos darle un básico. ¿Tú ves? Y entonces también hacer un esfuerzo desde el punto de vista del financiamiento, evitar que el dinero sucio entre, no solo sucio del narcotráfico, sino sucio también del empresariado que arrodilla. No es que tú no le cojas a los empresarios, tú le puedes coger, pero poner límites. Para que ese apoyo no te lleve a tener entonces una deuda con el patrón. Que después tú no le puedas decir que no a un tipo, que después hay una licitación, tú tienes que dársela obligado por lo que te aportó. O sea, es una serie de ajustes que hay que ir haciendo, que yo pienso que si los partidos se dirigen en esa dirección, el futuro puede ser más positivo que lo que hemos tenido en el pasado. Hermano Elvin, definitivamente el tiempo se nos acabó. Nosotros no pudimos estar más honrados con tu presencia el día de hoy. Yo no de sé verdad si que esto es. la expectativa. Pero la sobrepasaste por mucho. Yo creo que el tiempo lo dice todo. Qué privilegio, qué privilegio. Hermano, definitivamente se nos quedaron muchísimos temas. Yo creo que más adelante, cuando las agendas vuelvan a coincidir, pues este espacio es tuyo. Nosotros siempre estaremos contentos y ya sabremos que Juliana, Cristi van a poder estar, que yo sé que hay muchas preguntas que ellas también a la hacienda, tienen que llevarme a Elvis a la hacienda ya, ¿verdad? Bueno, esto queda consolidado aquí, profesor. Nosotros tenemos una peñita los viernes, que yo sé que usted se va a sentir muy a gusto, ahí maridamos con unos puritos, unas cosas. Bien. Claro. Pero que puedo sí. llevar a la señora. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No. Tiene que llevar a la señora y llévame a Manuel, que lo entrevistamos hace un tiempo y es una persona que goza de nuestra admiración también. El profe Manuel también. Bueno, señores, yo creo que hemos llegado ya a la parte final de este episodio de Esta es la Vuelta. Hoy, con Elvin Castillo, joven con luces, hoy pudieron ver que me sorprendió que no le preguntamos la edad, porque eso es verdad, eso es a las damas que les gusta ocultar, a los caballeros como que no tenemos problema con eso. Pero me sorprendió la edad que tiene porque parece un muchachito. Sí. Parece un muchachito, pero pudieron escuchar que por un tema de salud es que el hombre se tuvo que cuidar y ponerse entonces en la línea. No es solamente por el tema de la socialité, ¿verdad? Así es. Gracias por su sintonía y nos seguimos viendo por Esta es la Vuelta.